Ella no escribe artículos sobre sus experiencias porque dice que carece de calibre y tiene mucho trabajo. A través de la revelación de las palabras de Dios, cambia su actitud hacia escribir su testimonio. ¿Qué descubre acerca de sus propios problemas a través de la práctica real? ¿Cómo cambia su perspectiva? ¿Qué es lo que ella gana? Hace poco noté que muchos hermanos escribían testimonios sobre sus propias experiencias, y yo quería hacerlo también. Llevaba años siendo creyente, disfrutaba mucho del sustento de Dios y tenía algunas experiencias. Quería usar tiempo de mis devociones para escribir un artículo, pero cada vez que escribía una introducción no sabía cómo seguir. Pensé que había pasado por varios despidos, fracasos y errores, y habían tratado conmigo mucho. Hasta cierto punto tenía algunas experiencias. ¿Por qué se me quedaba la mente en blanco cuando comenzaba a escribir? Pasaron 1 o 2 meses así. Y al final nunca escribí un artículo. Lo encontraba demasiado difícil. Además, el líder sabía que yo carecía de calibre e ideas. No debería de ser tan dura conmigo. Tenía muchas cosas que hacer y no me detenía a reflexionar sobre las palabras de Dios. Además, algunos hermanos con buen calibre y experiencias podían escribir. Ellos podían escribirlos. No era necesario que yo lo hiciera. Así que abandoné por completo la idea de escribir un artículo. A veces, los hermanos me recordaban que podía escribir uno, pero yo me enojaba y no quería ni responder sus mensajes. Tras algún tiempo, mis devociones no iban bien. Leía las palabras de Dios, pero no tenía el esclarecimiento del Espíritu Santo. Había muchos problemas en el trabajo que yo no podía entender ni resolver, y surgían uno tras otro. Sentía mucha presión y mucho dolor. Oré a Dios. Le pedí esclarecimiento y guía a entender mis problemas. Un día leí lo siguiente en las palabras de Dios. Buscar la verdad es voluntario. Si amas la verdad, obra el Espíritu Santo. Cuando en tu corazón ames la verdad, cuando al enfrentar cualquier tipo de tribulación, ores a Dios y te ampares en Él, a la vez que hagas introspección e intentes conocerte, cuando al detectar un problema busques activamente la verdad para resolverlo, entonces podrás mantenerte firme en el testimonio. Todas estas manifestaciones son producto natural de que la gente ame la verdad. Y se producen voluntariamente, de buena gana y sin coacción. Y por lo tanto son también incondicionales. Si la gente puede seguir a Dios de esta manera, lo que al final obtiene es la verdad y la vida. En lo que entra es en la realidad de la verdad y lo que vive esa imagen del hombre. Si no has obtenido la verdad, ninguna de las razones o excusas que aduzcas tendrá sustento. A Dios no le importan tus razones. Intenta razonar como quieras. Complícate como quieras. ¿Acaso le importa a Dios? ¿Conversaría Dios contigo? ¿Discutiría y debatiría Él contigo? ¿Consultaría contigo? ¿Qué respuesta hay para eso? No, no lo haría en absoluto. Tus razones no son válidas por muy sólidas que sean. No debes malinterpretar la voluntad de Dios, pensando que puedes dar todo tipo de razones y excusas para no buscar la verdad. Dios quiere que busques la verdad en todos los ambientes y en todos los asuntos que se te presenten, logrando hacerte entrar en la realidad de la verdad y alcanzar esta. Sean cuales sean las circunstancias que Dios haya dispuesto para ti, la gente y los acontecimientos con que te topes y el ambiente en que te halles, son cosas sobre las cuales debes orar a Dios y buscar la verdad para afrontarlas. Son precisamente las lecciones que debes aprender en la búsqueda de la verdad. Si buscas siempre dar excusas, ser evasivo, negarte, resistirte,
entonces Dios se rendirá contigo. Y será inútil que te muestres intratable o que aportes tus razonamientos. Si Dios no te presta atención, perderás la oportunidad de salvarte. Para Dios no existe ningún problema que no pueda ser resuelto. Él ha hecho arreglos para todos y cada uno y dispone de una manera de manejarlos. Dios no va a discutir contigo si tus razones y excusas son justificables, ni va a prestar atención a si tu defensa tiene sentido. Lo único que te pregunta es, ¿son las palabras de Dios la verdad? ¿Tienes un carácter corrupto? ¿Debes buscar la verdad? Solo tienes que tener claro un hecho. Dios es la verdad. Tú formas parte de la humanidad corrupta y por eso debes encargarte de buscar la verdad. Ningún problema o dificultad, o razón o excusa es justificable. Si no aceptas la verdad, perecerás. Amén. 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 Las palabras de Dios me despertaron de inmediato. Buscar la verdad es algo personal y voluntario. No debería buscar excusa para no escribir un artículo o perseguir la verdad. A Dios no le importa lo adecuados que sean los motivos. Cierto. Dios quiere que escuchemos sus palabras y nos sometamos a sus requisitos en toda situación, en todo lo que suceda. Eso es lo que debo hacer. Dios también dijo, el deber de tu fe en mí es dar testimonio de mí, ser leal solo a mí y ser obediente hasta el final. Amén. Dar testimonio de Dios es lo que Él exige. Y nuestro deber, Sí. aunque mi entendimiento de la verdad sea poco, no puedo enterrar la obra que Él hizo en mí, sino que debo escribir lo que he ganado de mi fe para dar testimonio de Dios. Es cierto. Me encontré con muchas dificultades mientras escribía el artículo. Pero esos problemas eran precisamente mi corrupción y mis defectos que no había entendido. Debía calmarme, reflexionar sobre las palabras de Dios y buscar la verdad. Pero en cambio, no traté de buscar la verdad ni me esforcé por reflexionar sobre las palabras de Dios. Encontré todo tipo de excusas para resistirme a escribir un artículo. Decía que carecía de calibre y no tenía tiempo porque tenía mucho trabajo. Pensaba que no escribirlo era normal. A veces, cuando los demás me decían que escribiese uno, me enojaba y ponía excusas. Ni siquiera quería contestar sus mensajes. Pero al pensarlo tranquilamente, aunque había estado al día con cada aspecto de mi trabajo como líder, no todos los problemas debían ser abordados con urgencia, y podía dedicar tiempo a muchas cosas. Sí. Además, no requería mucho tiempo para completar algunas de mis tareas rutinarias. No estaba tan ocupada para no poder escribir un artículo. Cierto. Esas eran excusas que encontraba. Hacer estas tareas rutinarias era fácil, no tenía problemas y no requería tanto esfuerzo mental. Pero escribir no era mi punto fuerte, así que lo quería evitar. Incluso utilicé el motivo de que el líder sabía que yo carecía de calibre e ideas. Distorsioné las cosas e inventé falacias. De hecho, escribir un artículo de testimonio nos insta a esforzarnos para buscar la verdad. Al pensar en las palabras de Dios y buscar la verdad, podemos resolver nuestra corrupción, hacer las cosas con principios y cumplir mejor con nuestro deber. Tienes razón. Sí, escribir artículos y dar testimonio de Dios es nuestro deber y no hay excusas para no hacerlo. Es cierto. Dios dice, Dios es la verdad, tú formas parte de la humanidad corrupta y por eso debes encargarte de buscar la verdad. Ningún problema o dificultad o razón o excusa es justificable. Si no aceptas la verdad, perecerás. Amén. Amén. Entonces me di cuenta de que estar atascada en mis excusas, sin buscar ni aceptar la verdad, me destruiría por completo. Y mi resultado final sería la destrucción. Sí. Qué estado más terrible. Sí, de verdad. Así que oré rápidamente. Dios, he descubierto que no soy alguien que acepte la verdad. He leído mucho de tu palabra, he escuchado muchos sermones, pero no tengo nada de la realidad de la verdad. Y no quiero escribir un artículo de testimonio. Es muy vergonzoso. Ahora he visto mis defectos, mis fallos. Quiero cambiar este estado incorrecto y hacer lo que tú dices. Más tarde, oré a Dios buscando,
¿Cuál era la verdadera razón por la que no perseguía la verdad y no quería escribir mi testimonio? En mi reflexión leí algo en las palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice: en su fe en Dios, muchas personas solo se centran en trabajar para Él y se conforman con simplemente sufrir y pagar un precio. Sin embargo, no buscan la verdad en absoluto. ¿Y el resultado? Después de creer en Dios durante 10, 20 o 30 años, todavía carecen de un verdadero conocimiento de la obra de Dios y no pueden hablar de ninguna experiencia o conocimiento de la verdad o de las palabras de Dios. Durante la reunión, cuando intentan dar un pequeño testimonio, no tienen nada que decir. Desconocen por completo si van a salvarse o no. ¿Qué problema hay aquí? Así son las personas que no buscan la verdad. No importa cuántos años lleven siendo creyentes, son incapaces de entender la verdad y mucho menos de practicarla. ¿Cómo podría entrar en la realidad de la verdad alguien nada receptivo a ella? Hay personas que no perciben este problema, que creen que si los que repiten como loros las palabras de las doctrinas practican la verdad, pueden entrar en la realidad de la verdad. ¿Es esto correcto? Los que repiten como loros las palabras de doctrina son naturalmente incapaces de entender la verdad. Así que, ¿cómo podrían practicarla? Aunque lo que practican parece no violar la verdad y ser una buena acción, un buen comportamiento, ¿son tales buenas acciones y buen comportamiento adecuados para que se les llame la realidad de la verdad? Las personas que no comprenden la verdad no entienden lo que es la realidad de la verdad. Consideran que las buenas acciones y el buen comportamiento de las personas son la práctica de la verdad. Esto es absurdo. ¿No es así? ¿En qué se diferencia de las opiniones ideológicas de los religiosos? ¿Y cómo se pueden resolver estos problemas de comprensión sesgada? Las personas deben comprender primero la voluntad de Dios a partir de sus palabras y ser conscientes de qué es comprender la verdad y qué es practicarla, para poder analizar a los demás y detectar cómo son realmente, y poder distinguir si poseen o no la realidad de la verdad. La obra de Dios de salvar al hombre significa hacer que las personas comprendan y practiquen la verdad. Solo entonces las personas podrán despojarse de sus actitudes corruptas, podrán actuar de acuerdo con los principios y entrar en la realidad de la verdad. Si no buscas la verdad y te conformas con gastar, sufrir y pagar un precio por Dios según tus propias nociones e imaginaciones, todo lo que hagas representará que practicas la verdad y te sometes a Dios. ¿Puede eso demostrar que ha habido cambios en tu carácter vital? ¿Puede representar que tienes el verdadero conocimiento de Dios? No. ¿Y qué representará entonces todo lo que hagas? Solo puede representar tus propias inclinaciones personales, tu comprensión y tus ilusiones vanas. Son las cosas que te gustan y estás dispuesto a hacer. Lo único que haces es satisfacer tus propios deseos, anhelos e ideales. Está claro que esto no es buscar la verdad.
nada de lo que haces tiene relación con la verdad, ni con lo que Dios pide. Lo haces todo para ti mismo. Solo trabajas, luchas y vas de un lado a otro en aras de tus propios ideales, reputación y estatus, lo cual no difiere de Pablo. Amén. 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 Estas palabras de juicio y revelación me dejaron sin escapatoria. Fui creyente todos esos años, leí tanto de las palabras de Dios, tuve fracasos y caídas y fui podada y tratada. Pero no tenía ningún testimonio escrito. No podía expresar mis experiencias ni entendimiento de la verdad tampoco. Porque no buscaba la verdad. Me alcanzaba con aparentar sufrir y pagar un precio. Hacer el trabajo del que era responsable sin fallos ni descuidos. De hecho, había trabajos rutinarios no urgentes. Pero temía que los demás dijeran que no hacía trabajo práctico ni resolvía problemas reales. ¿Qué pasaría si el líder se enteraba y me destituía? Al pensar en esto, renuncié a escribir un artículo y reflexionar sobre las palabras de Dios, y abandoné mis devociones matutinas. Sentía que escribir un artículo retrasaría mi trabajo. A veces me levantaba y quería hacer devociones matutinas, pero al ver en mi computadora todos los mensajes que necesitaban respuesta, abandonaba las devociones y empezaba a responderlos. Pero no todo tenía que tratarse de inmediato. Si respondía después, nada se retrasaría. Pero como estaba ocupada en esas cosas, renuncié a mi tiempo para comer, beber y reflexionar sobre las palabras de Dios. Incluso pensé que era responsable en mi deber al tomar una carga y que podía hacer trabajo real. Pero en realidad, quería usar mi sufrimiento superficial y mis esfuerzos para recibir admiración. ¿Cómo era eso, cumplir un deber? Quería usar mi deber para proteger mi reputación y estatus, para cumplir mis ambiciones personales. Estaba en una senda contra Dios. Sí. Sabía que el proceso de escribir un artículo era el proceso de buscar la verdad. Pero no buscaba la verdad y no quería escribir un artículo para dar testimonio. Estaba muy ocupada a diario. E incluso cuando tenía tiempo, encontraba todo tipo de excusas para no escribir. ¿No era solo servicio? No me esforzaba por buscar la verdad, centrándome en el trabajo. Y por eso los hermanos no se centraban en la entrada en la vida en su deber. No hacían introspección ante los problemas, ni aprendían sobre sí mismos a través de las palabras de Dios. Estaba alejando a otros de la voluntad de Dios. Es cierto. Pensé en las palabras de Dios. Nada de lo que haces tiene relación con la verdad, ni tampoco con lo que Dios pide. Lo haces todo para ti mismo. Solo trabajas, luchas y te desplazas por tus propios ideales, reputación y estatus, lo cual no difiere de Pablo. Entendí que estaba tomando la senda de Pablo. Siempre me preocupaba por hacer cosas, lo que quería, lo que fuera más fácil. Pero en cuanto al trabajo que Dios requiere que implica la verdad, no solo no busqué la verdad, sino que me harté de ella y la evité. Solo trabajaba para satisfacer mi deseo de estatus. Estaba en una senda de ser enemiga de Dios. Sí. Si eso continuaba, por mucho trabajo que hiciese, acabaría descartada por Dios. Darme cuenta de esto me aterrorizó y quise cambiar esta situación de inmediato. Un día leí unas palabras de Dios en mis devociones. El estado más evidente de los hartos de la verdad es que no les interesan la verdad ni las cosas positivas. Incluso les repugnan y les repelen. Y les gusta especialmente seguir las tendencias mundanas. No aceptan de corazón las cosas que Dios ama y lo que Dios exige que haga la gente. En cambio, son despectivos e indiferentes. Y algunos hasta suelen despreciar las normas y los principios que Dios exige a la gente. Les repugnan las cosas positivas y siempre tienen una sensación de resistencia, confrontación y desprecio hacia ellas.
Esta es la principal manifestación de hartazgo de la verdad. En la vida de iglesia, la lectura de la palabra de Dios, la oración, la enseñanza de la verdad, el cumplimiento del deber y la resolución de problemas con la verdad son cosas positivas. A Dios le resultan agradables, pero algunos están asqueados de estas cosas positivas, no les gustan y son indiferentes a ellas. ¿No supone este carácter un hartazgo de la verdad? ¿No revela esto un carácter corrupto? A muchos creyentes les gusta trabajar para Dios y correr fervorosos de un lado a otro. Al ejercer sus fortalezas, al alardear, al entregarse a sus preferencias, tienen una energía ilimitada. Pero si se les pide que practiquen la verdad y actúen de acuerdo con los principios de esta, pierden la energía y el entusiasmo. Si no se les permite lucirse, se vuelven apáticos y se desaniman. ¿Cómo es que tienen energía para alardear? ¿Y cómo no tienen energía para practicar la verdad? ¿Cuál es el problema? A todos les gusta distinguirse, todos ansían la vanagloria. Todos tienen una energía inagotable cuando creen en Dios por las bendiciones y las recompensas. Así que, ¿por qué se vuelven desganados y se desaniman cuando practican la verdad y abandonan la carne? ¿Por qué ocurre esto? Esto demuestra que los corazones de las personas están adulterados. Creen en Dios solo por las bendiciones. Por decirlo claro, quieren entrar en el reino de los cielos. Sin bendiciones o beneficios que buscar, la gente se vuelve apática y se desanima, y no tiene entusiasmo. Todas estas cosas las causa el carácter corrupto que está harto de la verdad. Amén. 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 Las palabras de Dios me resultaron esclarecedoras. Evitaba escribir un artículo y no quería esforzarme en buscar la verdad, debido a mi carácter satánico de estar harta de la verdad. Sabía bien que Dios nos exige escribir artículos dando testimonio, y si no era algo profundo, podría ser algo más simple. Exacto. Es cierto. Mientras sea práctico, haya experiencia y entendimiento y sea edificante, está bien. Escribir un artículo es dar testimonio de lo que la obra de Dios ha conseguido en nosotros, cómo Dios purifica y salva a la gente con sus palabras, y cómo éstas resuelven dificultades y corrupciones en la gente. Dios realmente atesora los testimonios, y uno bueno es lo que más consuela su corazón. Muy Sí. cierto. Así que Dios espera que escribamos nuestras experiencias y ganancias para dar testimonio de Él. Pero, en vez de esforzarme por lo que Dios exige, encontré motivos para evitarlo, para negarme. Mostraba un carácter satánico de estar harta de la verdad. Es Sí. verdad. Sí. Así que no escribir un artículo se debe a estar harto de la verdad. Nunca había hecho introspección de esa manera. Pensaba que si cumplía mi deber con normalidad, no escribir un testimonio no era importante, pero por tu enseñanza puedo ver que es un problema grave. Lo es. Entonces, ¿qué piensa Dios del carácter de estar harto de la verdad? Leí este pasaje de las palabras de Dios. ¿Qué clase de gente está harta de la verdad? ¿La que se resiste y opone a Dios? Puede que no se resista abiertamente a Dios, pero su naturaleza y esencia es negar y resistirse a Él. Lo que equivale a decirle abiertamente, no me gusta oír lo que dices, no lo acepto. Y como no acepto que tus palabras sean la verdad, no creo en ti. Creo en quien me es provechoso y beneficioso. ¿Es esta la actitud de los incrédulos? Si esta es tu actitud hacia la verdad, ¿no eres abiertamente hostil a Dios? Y si eres abiertamente hostil a Dios, ¿Él te salvará? No lo hará. De ahí la ira de Dios hacia todos los que lo niegan y se resisten a Él. Cuando alguien está harto de la verdad, le es imposible alcanzar la salvación. No se trata de algo que pueda perdonarse o no.
No es una modalidad de conducta ni algo que revelen fugazmente. Es su naturaleza y esencia. Y Dios está muy molesto con esas personas. Si tienes brotes ocasionales de corrupción, debes reflexionar basándote en las palabras de Dios sobre si estos brotes provienen de una aversión a la verdad o de una falta de comprensión de ella. Esto requiere una búsqueda, así como el esclarecimiento y la ayuda de Dios. Si tienes el tipo de naturaleza y esencia que está harta de la verdad y nunca la aceptas, y si eres particularmente reacio y hostil a ella, entonces existe un problema. Seguramente eres una persona malvada y Dios no te salvará. Amén. 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 Las palabras de Dios se me clavaron en el corazón. Estar harto de la verdad es oponerse a Dios y ser su enemigo abiertamente. Yo afirmaba creer en Dios Todopoderoso. Oraba en su nombre. Comía y bebía las verdades que ha expresado. Compartía las palabras de Dios en todas las reuniones y se las predicaba a los hermanos y hermanas. Pero la manera en la que actuaba, la manera en que vivía, no correspondía a lo que Dios dice y yo no cumplía sus requisitos. En cambio, estaba harta de la verdad. ¿Cómo podía aceptar y practicar la verdad de esa manera? La única manera de ser salvado como creyente es aceptar la verdad. Cierto. Pero no amaba las verdades que Dios ha expresado. En el fondo de mi corazón estaba en contra de Dios. Solo ese carácter satánico de estar harto de la verdad podía arruinarme. Fue entonces que entendí que un carácter de estar harto de la verdad es una debilidad para la salvación. Sin duda. Lo es. Entonces, acudí a Dios para arrepentirme. Oh Dios, estoy harta de la verdad. No me centro en escribir un artículo, ni en intentar buscar la verdad. Y veo que un carácter de estar harto de la verdad te es repulsivo. Quiero arrepentirme y buscar bien la verdad. Por favor, guíame. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Después leí más de las palabras de Dios. Si realmente amas la verdad en tu corazón, pero tienes un calibre bajo y careces de perspicacia, además de ser necio, si a veces cometes errores, pero no intentas hacer el mal, y simplemente has hecho algunas tonterías, si estás dispuesto a escuchar la comunicación de Dios sobre la verdad y la anhelas sinceramente, si la actitud que adoptas en tu trato con la verdad y las palabras de Dios es de sinceridad y anhelo, y puedes atesorar y apreciar las palabras de Dios, con eso basta. A Dios le gustan esas personas. Aunque a veces seas un poco necio, a Dios le sigues gustando. Dios ama tu corazón que anhela la verdad, y ama tu actitud sincera hacia la verdad. Por lo tanto, Dios tiene misericordia de ti y te muestra su favor. Él no tiene en cuenta tu pobre calibre o tu necedad, ni tampoco tus transgresiones. Como tu actitud hacia la verdad es sincera y entusiasta, y tu corazón es sincero, entonces como tu corazón y actitud son lo que Dios valora, siempre será misericordioso contigo, y el Espíritu Santo obrará en ti, y tendrás esperanzas de salvación. Amén. Amén. Escuchar estas palabras de Dios me conmovió mucho. Si entendemos la voluntad de Dios, tener un calibre bajo no siempre nos limitará. Cierto. Las palabras de Dios me despertaron y me dieron una senda de práctica. Mi corazón se iluminó y sentí alivio. A Dios no le importa el calibre bajo o la ignorancia de la gente. Siempre que tengan sed de la verdad y la traten con una actitud de sinceridad, tendrán la misericordia de Dios. Absolutamente. Me di cuenta de que había otros hermanos y hermanas con calibre normal, que tenían sed de las palabras de Dios y contemplaban y buscaban la verdad cuando surgían cosas. Con una actitud sincera hacia las palabras de Dios, tenían su misericordia y guía. Pudieron escribir ensayos conmovedores sobre sus experiencias para dar testimonio de Dios.
Y algunos que se unieron a la fe hace poco no huyen a pesar de enfrentar muchas dificultades en su deber, sino que se someten al gobierno de Dios y confían en Él para buscar la verdad y superar las dificultades. Al final dan testimonios conmovedores. Y algunos nuevos buscan la verdad al revelar corrupción, leen las palabras de Dios y hacen introspección. El entendimiento que comparten es auténtico. Lo es. A Dios no le importa cuánto tiempo alguien haya tenido fe, si es ignorante o tiene calibre bajo, sino si persigue la verdad, la ama, tiene sed de la verdad y si aborda las palabras de Dios con un corazón sincero o no. El calibre bajo no es fatal. Lo crucial es si tenemos un corazón que ama la verdad, si podemos aceptar y practicar la verdad. Sí. Sí. Dios es fiel y justo y no le importa si alguien tiene buen o mal calibre. Siempre que tengamos sed de la verdad y nos esforcemos por ella y siempre que implementemos lo que sabemos, podemos ganar el esclarecimiento del Espíritu Santo y nuestro entendimiento y conocimiento mejorarán. Definitivamente. No debería limitarme por tener un calibre bajo ni encontrar excusas para no escribir un artículo. Quería comer, beber y experimentar las palabras de Dios para escribir mis experiencias y dar testimonio de Dios. Gracias a Dios. Leí un pasaje de las palabras de Dios que aclaró la voluntad de Dios para mí. Lo voy a leer. De acuerdo. Ninguna senda para alcanzar la salvación es más real o práctica que aceptar y buscar la verdad. Si no puedes obtener la verdad, tu creencia en Dios es vacía. Aquellos que siempre hablan palabras vacías de doctrina, repiten consignas como loros, dicen palabras altisonantes, siguen reglas y nunca se concentran en practicar la verdad, no ganan nada por muchos años que crean. ¿Quiénes son los que ganan algo? Los que cumplen con su deber sinceramente y están dispuestos a practicar la verdad, que tratan lo que Dios les ha confiado como su misión, que pasan toda su vida esforzándose por Dios sin buscar su propio beneficio. Aquellos cuyos pies están firmes en la tierra y obedecen las orquestaciones de Dios. Son capaces de captar los principios de la verdad mientras cumplen con su deber y se esfuerzan por hacerlo todo correctamente, lo que les permite lograr el efecto del testimonio de Dios y satisfacer su voluntad. Ante las dificultades en el deber, oran a Dios y tratan de comprender su voluntad. Son capaces de obedecer sus instrumentaciones. Y en todo lo que hacen, buscan y practican la verdad. No repiten consignas ni dicen cosas altisonantes, sino que se centran en hacer las cosas con los pies en la tierra y en seguir meticulosamente los principios. Se esfuerzan en todo lo que hacen y se esfuerzan en entenderlo todo. Y son capaces de practicar la verdad en muchos asuntos, tras lo cual adquieren conocimiento y comprensión, y son capaces de aprender lecciones y ganar algo de verdad. Y cuando tienen pensamientos erróneos o estados equivocados, le oran a Dios y buscan la verdad para resolverlos. No importa qué verdades entiendan, tienen una apreciación de ellas y son capaces de hablar de sus experiencias y testimonio. En última instancia, tales personas obtienen la verdad. Esas personas sin corazón nunca piensan en cómo practicar la verdad. Solo se centran en esforzarse y hacer cosas y en exhibirse y presumir, pero nunca buscan cómo practicar la verdad, lo que les dificulta obtenerla. Piensa en ello. ¿Qué clase de personas pueden entrar en las realidades de la verdad? Los que tienen los pies en la tierra y ponen su corazón en lo que hacen. Las personas con los pies en la tierra, que se abocan a lo que hacen y tienen corazón, prestan más atención a la realidad y al uso de los principios de la verdad cuando actúan. Además, en todas las cosas prestan atención a los aspectos prácticos. Son pragmáticos y les gustan las cosas positivas, la verdad y las cosas prácticas.
Son las personas así las que comprenden y obtienen la verdad. Amén. 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 Aprendí de las palabras de Dios que los que buscan la verdad se centran en las palabras de Dios. A menudo meditan sobre ellas y las ponen en práctica. Pueden buscar la verdad y aprender lecciones de la gente y de todo a su alrededor, y reciben recompensas de sus experiencias. Escribir un artículo es una buena manera de instarnos a acudir a Dios, a meditar sus palabras y a buscar la verdad, lo que es la voluntad de Dios. Sí. Cuando entendí la voluntad de Dios, sentí una carga y motivación para escribir un artículo. Sentí que debía cumplir ese deber para consolar el corazón de Dios. Escribir un artículo para dar testimonio puede beneficiar a más personas. Es algo significativo y valioso. Y también mi responsabilidad. Después de esto, empecé a planear el trabajo de todos los días y a determinar qué tiempo utilizaría para cada problema según su urgencia. Cuando podía, leía las palabras de Dios y escribía un artículo. Al principio escribía algo en detalle. No podía escribir claramente mi entendimiento de las palabras de Dios, y era bastante superficial. Quise abandonar y dejar de escribir y ya no quería reflexionar sobre las palabras de Dios. Así que oré a Dios. Dios, no quiero abandonar. Quiero pensar bien en tus palabras, escribir todo lo que sé y seguir haciéndolo mientras aumenta mi experiencia. Muy bien. No quiero vivir de acuerdo con mi carácter corrupto. Quiero escribir acerca de tu obra en mí para dar testimonio de ti. Amén. Gracias a Dios. Me sentí mucho más tranquila después de esa oración. Cuando pensaba en mi propio estado y en las palabras de Dios, anotaba el esclarecimiento que tuviera. Entonces, escribía lo que entendía de las palabras de Dios cuando tenía tiempo. Cuando terminaba y veía partes no muy claras, hacía lo posible por editarlas. Cuanto más escribía, más claridad obtenía. Y mejor veía mi propio estado. También gané cada vez más entendimiento de la verdad. Me sentí muy realizada con este tipo de práctica. Esta experiencia me mostró la importancia de buscar la verdad. Debemos buscar la verdad en todo, hacer introspección y practicar las palabras de Dios. Luego podremos recibir las recompensas. Sí. Cierto. Escribir un testimonio personal, buscar la verdad y un cambio en el carácter de vida es crucial, muy importante. Gracias a Dios. Tu comunión me ayuda a entender mejor mi propia corrupción y mis defectos. Siempre encuentro excusas por mi calibre bajo y no he sentido una carga para escribir un artículo. Estoy ocupada todo el día, no me centro en examinar las palabras de Dios y no he progresado en la vida. Ahora sé cómo debo abordar tener poco calibre. En el futuro, practicaré escribir un artículo y me esforzaré más en buscar la verdad. Gracias a Dios. Gracias a Dios.